Hola a todos, mi nombre es Nora Pita, soy especialista en control de infecciones y epidemiología hospitalaria. En esta ocasión desarrollaremos el módulo 8, Manejo de residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios son los residuos generados en los servicios de salud y afines, especialmente la sala de atención de enfermedades infectocontagiosas, sala de urgencia, laboratorios clínicos, banco de sangre, sala de maternidad, cirugía, morgue, radiología. Son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, radiactivo e inflamable. Los residuos hospitalarios pueden ser agente causante de enfermedades virales como la hepatitis B o C. Generan riesgo para los trabajadores de la salud y para quienes manejan los residuos dentro del establecimiento generador. Del manejo adecuado de residuos hospitalarios depende la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, debe guardarse todas las normas y procedimientos dictados para tales fines. El objetivo principal es lograr proteger la salud y el ambiente. Los residuos hospitalarios se generan en todos los municipios del país. Un 85% corresponde a residuos comunes y un 15% a residuos bioinfecciosos. Suponen un factor de riesgo ambiental significativo. En el marco de la ley número 3361/07 de residuos generados en los establecimientos de salud y afines y su decreto reglamentario número 6538/11 que regula la gestión integral de residuos generados en los establecimientos de salud y afines que provengan de la atención de salud humana y animal. La resolución número 716/19 de octubre de 2007, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por la cual establecen normas referente al manejo integral de los residuos generados en el establecimiento de salud y afines. ¿Quiénes son los responsables de la clasificación de estos residuos? Son todos los funcionarios del hospital. Son los responsables de la clasificación de los desechos hospitalarios hasta quien tiene la tarea de la disposición final. Es imprescindible que todos reconozcan su responsabilidad y la forma de colaborar para el logro de un ambiente adecuado. Acondicionamiento y clasificación en el punto de origen. Los residuos biológicos son capaces de producir enfermedades en las personas, los animales o el ambiente al entrar en contacto. Es obligación de los generadores de residuos realizar la clasificación, selección, identificación y envasado para el adecuado manejo integral de los mismos. La selección y clasificación inicial debe hacerse en los lugares de generación mediante la separación específica de los residuos por el personal que lo genera. La clasificación tipo 1, que le corresponde a los residuos comunes, son aquellos residuos resultantes de la tarea de administración o limpieza en general, preparación de alimentos, embalajes, yeso no contaminados, envase vacío de suero y residuos de los sistemas de tratamiento. Los residuos de tipo 1 deben ser dispuestos en bolsa plástica de 60 micrones de color negro, etiquetadas y herméticamente cerradas antes de su recolección. Los residuos correspondientes al tipo 2 son los residuos anatómicos. Son todos aquellos órganos y partes del cuerpo humano o animal que se remueven durante la necropsia, cirugía o algún otro tipo de intervención clínica. Los cadáveres de pequeñas especies de animales provenientes de clínicas veterinarias y los utilizados en los centros de investigación.
Los residuos de tipo 2 deben ser dispuestas en bolsa plástica de 80 micrones de color rojo, con el símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de las bolsas, etiquetadas y herméticamente cerradas antes de su recolección. Los residuos de tipo 3 deben ser dispuestos en recipientes rígidos, descartables, resistentes a punzaciones y cortaduras, con el símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras del envase, etiquetado y herméticamente cerrado antes de su recolección. El residuo correspondiente al tipo 4 son los no anatómicos, equipos, materiales y objetos utilizados durante la atención a humanos o animales, los equipos y dispositivos desechables utilizados para la exploración y toma de muestras biológicas, productos derivados de la sangre, incluyendo plasma, suero y paquete globular, los materiales con sangre o sus derivados, así como los recipientes que los contienen o contuvieron. Los cultivos y cepas almacenados de agentes infecciosos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción de medicamentos biológicos, laboratorios farmacéuticos y productos de insumos médicos. Los instrumentos y aparatos para transferir, inocular y mezclar cultivos, las muestras de análisis de tejido y fluidos corporales resultantes de análisis, excepto orina y excremento negativos. Los residuos de tipo 4 deben ser dispuestos en bolsa plástica de 80 micrones de color blanco con el símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de la bolsa, etiquetada y herméticamente cerrada antes de su recolección. Los residuos tipo 5, residuos químicos, medicamentos y otros residuos peligrosos, son compuestos químicos como reactivos y sustancias de laboratorio, producción de agentes biológicos y medicamentos de origen químico, no radiológico, no radiactivos, medicamentos vencidos, reactivos vencidos, envases que contuvieron sustancias y productos químicos, placas radiográficas, líquido fijador, termómetros rotos y amalgamas. La separación de los residuos será realizado en su lugar de origen en forma selectiva en envases o recipientes adecuados, dispuestos para el efecto y de acuerdo al tipo, características físicas, químicas y biológicas. Los residuos de tipo 5 deben ser dispuestos en recipientes rígidos resistentes a la carga a soportar, con el símbolo universal de riesgo químico en ambas caras del envase, etiquetados y herméticamente cerrados antes de su recolección. Manipulación de residuos. Contenedores autorizados. Los vehículos utilizados para la recolección interna de residuos serán de tipos carros con ruedas y materiales rígidos de bordes redondeados, lavables e impermeables, funcionales con tapas accionadas a pedal, resistente a las perforaciones, filtraciones y sustancias corrosivas, material liso, opaco, sin poros ni grietas que faciliten un manejo seguro de los residuos sin generar derrames. Los residuos serán retirados de las áreas por un carro de recolección con una frecuencia que impida la acumulación que rebase la capacidad de los contenedores de los servicios. Deben establecer las rutas, horario y frecuencia de la recolección selectiva de los residuos que generen en sus instalaciones. El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo posible, especialmente en áreas donde se generan residuos peligrosos. La frecuencia de recolección interna depende de la capacidad del almacenamiento y la clase de residuo. Los residuos generados en los servicios de cirugía y sala de parto deben ser transportados directamente al almacenamiento temporal.
El recorrido entre el punto de generación y el lugar de almacenamiento de los residuos debe ser lo más corto posible. El personal de servicio encargado y capacitado para la recolección y transporte interno de los residuos debe verificar in situ que estén debidamente clasificados, identificados y en envases herméticamente cerrados. Almacenamiento temporal, donde se depositan temporalmente los residuos hospitalarios y afines para su posterior entrega a la empresa prestadora de servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final. El almacenamiento temporal de los residuos debe hacerse en un área ubicado dentro del predio de fácil acceso para el personal y aislado de los demás servicios. Se deberá asimismo implementar medidas de seguridad de forma tal que al resguardo de personas extrañas y animales, evitando también la implicancia de riesgo para la salud y el ambiente. Los residuos deben permanecer en los sitios durante el menor tiempo posible, dependiendo de la capacidad de recolección y almacenamiento que tenga cada generador. Característica del almacenamiento temporal. Los requisitos para el almacenamiento temporal de los establecimientos de salud y afines del nivel 1 serán los siguientes. Se deberá asignar un área específica donde se pueda ubicar un contenedor con tapa y de fácil acceso para el personal autorizado. Señalización con el símbolo universal de riesgo biológico que indique residuo de establecimiento de salud. Los niveles 2 y nivel 3 serán las siguientes. El lugar destinado para el almacenamiento temporal deberá estar separado y alejado de las áreas como atención a paciente, internación, cocina, comedor, instalaciones sanitarias, zona de esterilización y laboratorio. Tener una capacidad mínima 2 veces superior al volumen del promedio de residuo generado en forma diaria. Estar techado y ubicado donde no haya posibilidad de inundación y sea de fácil acceso para los carritos recolectores internos y para el vehículo de transporte recolector externo. Contar con extinguidores de incendio, señalización con el símbolo universal de riesgo biológico que indique residuos de establecimiento de salud. Tener paredes y pisos lisos de fácil lavado y desinfección. No debe contar con abertura y respiraderos. En caso de tenerlo, debe contar con malla de protección contra vectores. Contar con colector de retención de líquido en el interior del depósito. Permanecer cerrado con seguro en forma permanente, abriéndolo solamente para depositar y retirar los residuos. Los tiempos máximos de almacenamiento de acuerdo a los niveles. El tiempo máximo de almacenamiento para el nivel 1, que le corresponde a consultorios médicos, odontológicos, dispensarios, farmacias y distribuidores, clínicas veterinarias, laboratorios clínicos que realizan de 1 hasta 50 análisis al día y establecimiento de salud de 1 a 5 camas. Su almacenamiento es hasta 7 días. El nivel 2, que le corresponde a establecimientos de salud que tengan de 6 a 50 camas, instituciones radiológicos, laboratorios clínicos de 50 a 100 análisis al día y banco de sangre. Su almacenamiento es hasta 4 días. El nivel 3, hospitales que tengan más de 50 camas, laboratorios de producción farmacéutica, laboratorios clínicos como más de 100 análisis al día, centros antirrábicos y centro de enseñanza e investigación, su almacenamiento es hasta 2 días. Los residuos anatómicos tipo 2 serán almacenados en refrigeración, manteniéndolos a una temperatura no superior a 4 grados. Todo generador de residuos deberá contar con una planilla que registre el movimiento diario del ingreso y salida de los residuos de área
de almacenamiento temporal. Recolección externa. La recolección externa podrá ser tercerizados, a cuyo efecto el contrato debe cumplir con todos los requisitos establecidos por Digesa. El transportista debe coordinar con los responsables de los establecimientos de salud y afines las frecuencias, los días y los horarios de recolección de los residuos. El responsable de la operación de la recolección debe hacer firmar el manifiesto con el detalle de los residuos recolectados, cantidad, tipo, hora, fecha y otras observaciones requeridas al responsable del almacenamiento temporal de los establecimientos de salud y afines. Los residuos de tipo 5 deben ser tratados por el método de destrucción térmica incineración. El líquido fijador y las placas radiográficas deben ser reciclados y pasar por un proceso de recuperación de plata. Los residuos anatómicos podrán ser incinerados e inhumados para ser dispuestos como residuos común en relleno sanitario y no afecten la salud humana y el ambiente. Las muestras de patología deben ser retiradas del líquido conservador antes de su tratamiento. Plan de contingencia. En el caso de realizar una clasificación incorrecta, cuando se dispone por un error un residuo en la bolsa equivocada, debe cerrarse la bolsa y disponerla en la bolsa o envase correspondiente. En el caso de rotura de la bolsa de residuos bioinfecciosos, se procederá a aislar el área. El personal de servicio de limpieza dotado del equipo de protección individual procede a recoger los residuos con una pala y escoba plástica que luego del uso debe ser dispuesto como residuo bioinfeccioso. Se procede a limpiar el piso con agua y producto de limpieza y luego con un desinfectante. En caso de accidente con punzocortantes o contaminación producidas durante el trabajo, se procede a realizar la denuncia correspondiente, se deja asentado en el registro de accidentes laborales y se efectúan las medidas médicas preventivas según indicación del médico, limpieza de la herida, desinfección, rutina de laboratorio, chequeo de enfermedades infectocontagiosas. Estos chequeos de laboratorio se repiten semestralmente durante un año. El protocolo de manejo de residuos generados de la atención a casos de infección por el nuevo coronavirus COVID-19 en el contexto de la gestión integral de residuos sólidos, se identificó la necesidad de diseñar e implementar estrategias de manejo integral de los residuos con el fin de minimizar los impactos ambientales y prevenir los riesgos a la salud de las comunidades. En consideración a que estos tipos de residuos presuponen un factor de riesgo sanitario, acondicionamiento, clasificación y disposición en el punto de origen de los residuos. Todos los residuos generados en la atención de pacientes con coronavirus COVID-19 serán clasificados como residuos bioinfecciosos dispuestos en contenedores con tapa provisto en su interior de bolsa de color rojo de 80 micrones con el símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de las bolsas. Los tejidos o fluidos corporales, incluida la sangre, para desechar debe colocarse cuidadosamente en la bolsa roja de 80 micrones herméticamente cerrado con precinto inviolable que deben ser dispuestos en contenedores con tapas provistos de bolsa roja de 80 micrones con el símbolo universal de riesgo bioinfeccioso. Muchas gracias. Así concluye el módulo 8, Manejo de residuos hospitalarios. Puede consultar la bibliografía disponible en el aula virtual o en la descripción del video. Hasta la próxima.
Hagamos un breve recorrido por el aula virtual. Esta cuenta con 3 importantes secciones: las clases grabadas, los materiales de consulta y la evaluación. La capacitación es asincrónica, por lo que los videos de las clases están disponibles las 24 horas en el aula virtual. Haga clic en el módulo de su elección. Podrá visualizar la información básica del módulo en esta sección. Para reproducir el video de la clase, diríjase a la sección Clase pregrabada. A continuación, despliegue el reproductor y haga clic en el botón de reproducir. Los videos pueden ser visualizados todas las veces que sean necesarias. Detener la reproducción, retrocederla o adelantarla conforme a la necesidad. Una vez finalizada la clase, continúe su formación visitando la sección Materiales de consulta, donde podrá conocer la bibliografía básica del módulo e incluso, en la mayoría de los casos, podrá descargarla. Tómese el tiempo necesario para consultar estos materiales. Tanto los videos de las clases pregrabadas como los materiales de consulta son indispensables para completar con éxito la evaluación del módulo. Para completar la evaluación del módulo, diríjase a la sección Evaluación del módulo. Haga clic y desplegará el formulario. Asegúrese de marcar la respuesta correcta en todos los casos. Aprobar la evaluación de todos los módulos de la capacitación virtual es un requisito indispensable para completar con éxito su formación y obtener el certificado de participación. Gracias por su atención y éxitos en su proceso de formación profesional.